Nunca tocaría las pensiones. Y hoy el gobierno de Rajoy reconoce en su informe sobre la reforma que está preparando que la nueva forma de calcular la pensión supondrá un recorte, ellos lo llaman ahorro, de 33.000 millones de euros hasta el año 2022. La oposición habla de expropiación, de un claro empobrecimiento de los pensionistas. Cuanto más se conoce sobre la reforma del sistema de pensiones, más se aleja un posible acuerdo. Una expropiación clara que empobrece desde el momento en el que se aplique a los pensionistas y a las pensionistas de este país. Entre 2014 y 2022, el Gobierno recortará las pensiones en 33.000 millones de euros. A partir de 2022, el ajuste se cifra en 5.000 millones anuales. Por su parte, el Ejecutivo habla de jubilaciones tranquilas. Debemos innovar para ser competitivos, para garantizar un mejor futuro para nuestros jóvenes y una jubilación también, ¿por qué no?, más tranquila para nuestros mayores. Y de ahorro. Bueno, es que no es lo mismo un recorte de pensiones que un ahorro del sistema de seguridad social. Oposición y agentes sociales denuncian que con el nuevo sistema de pensiones mermará el poder adquisitivo de los pensionistas. Extiende a los pensionistas el empobrecimiento generalizado que ya ha impuesto al conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país. Una fórmula que es incierta, que permite la total manipulación de los datos por parte del Gobierno y que lo que es seguro que va a provocar una caída en picado del poder adquisitivo de los salarios. A partir de 2019 las pensiones dejarán de estar ligadas al IPC y se regirán por un índice de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida. Más de 30.000 millones de euros menos para las pensiones. Y claro, dicen recorte y dice el secretario de Estado ahorro. ¿En qué quedamos? Pues volvemos a jugar con las palabras. El ahorro o el recorte, según se mire, se va a conseguir al introducir sobre todo el nuevo sistema para revalorizar las pensiones, es decir, dejando de subir las pensiones en función del IPC. Esto significa que la Seguridad Social dejará de invertir cerca de 33.000 millones de euros en los próximos 9 años. El anteproyecto de ley que se ha remitido al Consejo Económico y Social habla concretamente de 32.939 millones de euros menos entre los años 2014 y 2022. El secretario de Estado de Seguridad Social no lo quiere llamar recorte y prefiere llamarlo ahorro. Bueno, es que no es lo mismo un recorte de pensiones que un ahorro del sistema de seguridad social. Un recorte de pensiones obviamente genera menores pensiones y el segundo, el ahorro, lo que significa es que el sistema ajustará los incrementos para reducir el déficit, pero sin reducir las pensiones. Es muy sencillo. Pero cobrarán menos los pensionistas. No, es que el gasto en pensiones va a seguir incrementándose. Bueno, sin embargo, esto en la práctica, tener en cuenta que la balanza de la Seguridad Social está siendo deficitaria, significa una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, una pérdida de hasta un tercio de su poder adquisitivo en 15 años. Tomás Burgos, en la cadena SER, hablaba así de ese agujero en el bolsillo de los pensionistas. Vamos a tratar de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Naturalmente, es que ningún gobierno pretende que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. El problema está en cómo conseguir que lo ganen. Bueno, vamos a intentar, decía Tomás Burgos, que no pierdan ese poder adquisitivo, algo con lo que ya cuenta, o eso parece por lo menos, el vicepresidente de la patronal, Arturo Fernández. Es una propuesta del Gobierno para que las pensiones tengan una sostenibilidad en el tiempo y que, bueno, por supuesto que el poder adquisitivo de los pensionistas puedan perder lo menos posible, que es lo que quiere el Gobierno y, por supuesto, lo que queremos también los agentes sociales. Bueno, que puedan perder lo menos posible, decía Arturo Fernández. Sin embargo, de la caja de la Seguridad Social, ya mismo, en 2014, van a salir 809 millones de euros menos para pensiones. Así, hasta llegar a un recorte de más de 5.000 millones de euros en el año 2022. La ecuación que se va a poner en marcha ya, desde el próximo año, es la del balance de caja de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los 7 años anteriores, la previsión del año actual y de los 4 futuros años. Esa ecuación es, según Tomás Burgos, la única sostenible. No podía seguir con el modelo actual. Pues permitir que ese crecimiento de gasto en pensiones, de esas pensiones más altas que se van a producir en todo caso, se pueda hacer compatible con la realidad económica de cada momento. Es decir, hacer un sistema verdaderamente sostenible y no colocar nuestro sistema al borde del precipicio como ha ocurrido en estos últimos años. Bueno, pues hay que decir que ese ahorro recorte más bien no solamente va a tener lugar por la nueva revalorización, sino también por la entrada en vigor a partir de 2019 de la esperanza de vida como otro factor más para calcular la pensión. Antonio. A ver, vamos a ver si se lo podemos contar clarito a los ciudadanos.
La ministra, por cierto, Fátima Báñez, esta mañana, la ministra de Empleo, decía, es la manera de garantizar la sostenibilidad del sistema. Es decir, así que lo tenemos que hacer, hay que innovar. Una expropiación clara que empobrece desde el momento en el que se aplique a los pensionistas y a las pensionistas de este país. Es una vergüenza que el Gobierno pretenda ahorrar de los pensionistas. Ya podría ahorrar de la banca y de quien ha hecho beneficio durante la época de bonanza. Por una fórmula que es incierta, que permite la total manipulación de los datos por parte del Gobierno y que lo que es seguro que va a provocar una caída en picado del poder adquisitivo de los salarios. Debemos de perder el miedo al cambio y a la nueva manera de hacer las cosas. Debemos innovar para ser competitivos, para garantizar un mejor futuro para nuestros jóvenes y una jubilación también, ¿por qué no?, más tranquila para nuestros mayores. A ver, yo tengo dos preguntas. La primera, fundamental. Empiezo por la segunda, pero no me la respondéis. Si es inevitable tocar el sistema de pensiones. Pero la primera, con esta reforma, si sale adelante, los pensionistas, los jubilados del presente y del futuro, ¿van a cobrar más, menos o igual? Fernando. Depende de lo que quiera el Gobierno, porque la ecuación tiene una parte cierta, que es la primera, y una parte hipotética, que es la segunda. ¿Cómo va a evolucionar la caja en los próximos 4 años? Como el Gobierno diga. ¿Qué va a decir el Gobierno? Lo que quiera decir. Puede querer decir algo para bajar las pensiones, o puede querer algo para subirlas. Y esos pero cálculos, si son 33.000 millones de euros menos en los próximos 8 años... No sabemos de dónde sale esa cifra. Claro, Nos han dado la cifra, pero no el procedimiento. Pero claro, yo te pregunto, si son 33.000 millones de euros menos, ¿será porque alguien va a cobrar menos? Pero hay un viejo principio de la construcción, que el material más resistente es el papel, lo aguanta todo. Tú en un papel puedes poner lo que quieras. Esos 33.000 millones de la memoria son incomprensibles. Lo único cierto, Antonio, a decirles a los pensionistas es, la ley hasta ayer decía que se garantizaba el poder adquisitivo de las pensiones. Y desde el otro día la ley dice que el cálculo de las pensiones será una fórmula que depende... Que nunca se congelarán, que siempre habrá un 0,25 de base, pero claro, no sabemos cuál es el la adquisitivo... Si es la inflación. Claro. Es decir, se han liado y nos quieren liar. Pilar Angélica Ernesto. No, que yo creo que es... que dejen, cuando el poder adquisitivo yo creo que lo van a perder, es decir, al menos a corto plazo, porque si tú tienes un 0,25 de subida y la inflación que tenemos ahora, entonces decirle a la gente que no va a perder poder adquisitivo yo creo que no es decir la verdad, sí que lo van a perder. Pilar, lo van a perder. Yo creo, desde mí, que yo no soy economista, pero yo el cálculo sencillo que hago es, digo, oiga... Esta reforma... Claro, luego otra cosa es lo que te digo, que cuando tu economía lo explica, dice, pues mira, un ejemplo bien claro te ponen, en 2018 una persona que cobra 1.000 euros, en 2023 cobra 995, si con los cálculos que ellos hacen, por ejemplo, pero yo quiero decir que garantizan que se suben. Otra cosa es que haya que hacerlo para que el sistema aguante, porque a mí no me parece tampoco bien que estemos sacando continuamente de la caja de la Seguridad Social, pero es evidente que si hay un 0,25 y tú miras la inflación, pues claro que se pierde poder adquisitivo. Ahora, yo recuerdo, Zapatero, hubo un momento en el que para evitar el rescate dijo, congelo las pensiones, no las mínimas. No era para evitar el rescate, las máximas, subió las mínimas. Congeló la mitad de las pensiones. No para evitar el rescate. Porque se lo impuso el señor Obama, la señora Merkel y toda la alianza mundial, por favor. Se lo impusieron porque si no, entraban a saco. Bueno, ya las razones dirán las razones. Pero ahora Europa también nos ha venido a decir que teníamos que hacer esta reforma, está claro. Sí. Si yo, a lo mejor es que hay que tocar el sistema de pensiones. A mí me gustaría que no se tocase, ahora os lo pregunto a vosotros. Para que sea viable. Pero claro, Partido Popular en la oposición. Fijaros lo que decía. Es decir, las pensiones no se tocan. Fijaros, por ejemplo, bueno, este es un Max Mix, pero fíjense en Arenas, que se recrea y todo. Yo quiero deciros, y quiero decirlo bien claro, y quiero comprometerme aquí una vez más, como lo ha hecho Mariano Rajoy, y lo ha hecho por todos los rincones de España, a que cuando el Partido Popular gobierne en España, cuando Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno de España, volveremos a subir las pensiones. Pero yo lo que no tocaría serían las pensiones. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Y no hay que recortar las pensiones de nuestros mayores, no hay que hacerlo. Pero habrá 3 cosas que no se tocan porque son sagradas para nosotros: la educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca, eso no se toca.
no se toca. Angélica, lo están tocando, y además con las manos frías. Lo saben todos los ciudadanos, lo sabemos todos porque lo vemos. Los expertos son Urbaneja y el Kaiser, ¿no? Pero efectivamente, Pilar, yo creo que cualquier ciudadano sabe que si te suben la pensión un 0,25 y el IPC sube un 1%, pierdes poder adquisitivo. ¿De dónde sale la cifra de los 33.000 millones? No lo sé, pero si dentro de 15 años va a haber más pensionistas y menos dinero para las pensiones, obviamente estamos hablando de un recorte. La variante política. Todo el mundo sabía en este país que teníamos que rediseñar nuestro sistema de pensiones porque la esperanza de vida era más larga, por nuestro sistema laboral, por una serie de razones. Opciones: hacer una reforma del sistema de pensiones pactada con los agentes sociales, como hizo el presidente Zapatero, con el acuerdo de los sindicatos o la patronal, y el principal partido de la oposición se desmarcó. No, votó en contra, pensando en las elecciones cuando lo tenía que saber. El Partido Popular tiene economistas de primera, tenían que saber. Te lo reconocían. ¿Para qué? ¿Para después, 2 años después, presentarte a la opinión pública y decir, he mentido? ¿Para qué? ¿Para qué? Ernesto. Bueno, lo principal es que no solamente en la campaña electoral, sino en el pasado, sino Rajoy hace poco más de un año dijo que no lo tocaba. Es decir, pasa que dijo en este momento. Bueno, en este momento. Añadió en este momento. No lo tocaba y tal. Ahora, la ministra Bañez ha dicho que no tenemos que tener miedo a las nuevas maneras de hacer las cosas. En esta frase tan peregrina, tan pueril está la historia. No tenemos que tener miedo a la nueva manera de hacer las cosas, Antonio. En otros términos, nos cargamos el sistema de pensiones. El artículo 50 de la Constitución. El artículo 50 de la Constitución que establece la actualización de la pensión, nos lo cargamos, es una nueva manera. No hay que tener miedo. Es decir, el problema es el siguiente: carecemos de un gobierno autónomo en España. Tanto hablar de independencia y de autonomismo, y lo que no tenemos es un gobierno central autónomo. El tema de las preferentes, que en Estados Unidos es una cosa similar, se acaba de resolver con una demanda del Estado, del Attorney General, del fiscal general del Estado, contra JP Morgan por mis-selling, que quiere decir, es una cosa que tenemos que aprender entre todos, esto vale la pena, venta inapropiada de productos, las preferentes son venta inapropiada. Este gobierno no es capaz de decir, oiga usted, resuelva este problema y dele los 47.000 millones a aquellos que han estafado, que les habéis engañado y las habéis metido a las preferentes. En otros términos, quiero decir, con el ejemplo de las preferentes, carecemos de un gobierno autónomo. Ernesto, este es un gobierno agente de Oli Rehn. Hay gente que te dice también a la izquierda, pero es verdad que tenemos que tocar el sistema. Que no aguanta. ¿Aguanta o no aguanta? ¿Aguantaría o no aguantaría el sistema? Pero esto no es tocar el sistema, esto es una chapuza, esto es robar. Esto es robarle a los pensionistas, terminar con la actualización del sistema de pensiones del artículo 50 de la Constitución. Pilar. No, yo creo que cuando veíamos las imágenes del Partido Popular que no va a tocar las pensiones, ellos te dicen, oye, nosotros no hemos congelado las pensiones. Ellos han tocado un modelo porque consideraban que si no nos iba a aguantar, pero es que si tú tiras de hemeroteca, nosotros hemos tenido un gobierno del Partido Socialista que tampoco podía cumplir sus promesas con las pensiones porque hacían un acto en Rodiezmo que luego no se veía, y luego porque el Pacto de Toledo que decía no se puede sacar dinero de la caja de la Seguridad Social porque es para las pensiones y hay que dedicarlo a otra cosa. Lo tuvieron que hacer. Gobernar es diferente y yo creo que ellos lo que están intentando es garantizar el sistema de pensiones. Cuando el Partido Popular hace esas declaraciones, España ya estaba en crisis. Al mismo tiempo, el Partido Popular decía en el Parlamento que España estaba rescatada, que es lo peor que le puede pasar a un país. Tú no puedes decir que España está rescatada y comprometerte a que en cuanto gobiernes subas las pensiones. Y lo hicieron. Entonces no me vale. No me vale porque te recuerdo Popular el año pasado con las pensiones. Te recuerdo que nosotros tuvimos por primera vez en la historia de este país 3 ejercicios de superávit presupuestario. Y volviendo, quiero enlazar, porque me parece muy importante el análisis que ha hecho Urbaneja, con la fórmula matemática que yo soy incapaz de descifrar. Si sé una cosa: la subida de las pensiones va a quedar a discreción absoluta del gobierno de turno. El gobierno de turno decidirá cada año si la baja o la sube. También porque se funcionaba así, de porque un gobierno tenía la potestad de congelarlas. Es decir, una cosa es que la letra diga que tenían que subirlas con el IPC. Congelar las máximas. Y otra cosa, 3 millones de pensiones se subieron. Bueno, se subieron de acuerdo las máximas, con el pero IPC. congeló las pensiones. Es decir, que a merced de los gobiernos las pensiones siempre están. No es cierto, claro que no es sí. cierto. Y Bueno, más explícale, por favor, lo de la revalorización. Y más si tú incumples el Pacto de Toledo, que es lo que se hizo con el gobierno socialista. Fernando, te pido 20 segundos, porque vamos con las imágenes de Bárcenas en prisión. Hay una cosa que a mí me preocupa, que es las declaraciones que ha hecho la oposición, tanto la representante del PSOE como de Izquierda Unida, los de Izquierda Unida, que son excesivamente dramáticas, porque
no se va a producir una caída drástica de las pensiones. Y mandar ese recado al electorado es tan electoralista como prometer que vas a mantenerlas. De acuerdo, completamente de acuerdo. La gente tiene bastante sentido común y sabe de qué hablamos. Pero aquí estamos hablando de ajustes finos, de porcentajes no muy apreciables. Y yo creo que se están haciendo un flaco favor todos, porque están poniendo en riesgo el propio modelo, que es un buen modelo, que es sostenible y que se puede mantener con ajustes como el del año 11, que fue un buen ajuste, o como los ajustes que se pueden hacer ahora, que era el que proponía la Comisión de Expertos, que era bastante prudente y bastante sensato. Y que va en la línea del que hizo también. Hay quien el dice que gobierno los socialista. expertos iban más allá que el gobierno incluso, Fernando. Pero bueno, reabrimos otro día el debate. Sí, en los tiempos sí, en adelantar los tiempos sí. Pero el gobierno no dice, ahí no dice la verdad. 1:56. Inés, un repaso rápido, repercusión... Precisamente de esta emisión, pero hay un tema también muy importante, nos afecta a todos. Las pensiones eran algo intocable hasta hoy, bueno, hasta anoche. El gobierno prevé un recorte de 33.000 millones de euros. Ese es el plan, ahorrar a expensas del futuro de 9 millones de jubilados. Después de toda una vida trabajando... Me queda miseria nada más. Tengo que tener una habitación de mi casa alquilada a un chico. Privándome de muchas cosas que yo quisiera. De mi pensión tengo que ayudar a mis 2 hijos. Nuestros pensionistas se las ven y se las desean para llegar a fin de mes con ingresos, en muchos casos, escuálidos. 540 euros. 600 euros. 700 euros. Antes ganaba 804 y ahora gano 624. Una situación que podría empeorar porque hoy sabemos que el gobierno planea recortar casi 33.000 millones de euros en esta partida entre 2014 y 2022. Pero el secretario de Estado de Seguridad Social prefiere llamarlo ahorro. No, es que no es lo mismo un recorte de pensiones que un ahorro del sistema de seguridad social. Un ahorro que comenzará el próximo año con 806 millones de euros. Pues que nada, que nos preparen la mortaja y hasta luego. Y ese ahorro, a partir de 2020, será de 5.000 millones de euros anuales. Bueno, no son recortes para la administración, son recortes para los pensionistas y es ahorro para la administración. Pero, terminología al margen, ¿cómo afectará el nuevo sistema de actualización de las pensiones a los bolsillos de nuestros mayores? Recortarle las pensiones, es decir, como mucho va a subir lo que subía hasta ahora el IPC más 0,25, pero puede bajar prácticamente hasta no recuperar la pensión, hasta cero, es decir, se mantiene el valor nominal, pero pierde poder, capacidad adquisitiva las pensiones. Y eso que ya llevan tiempo perdiéndolo. Se ha perdido poder adquisitivo en los 2 últimos años, que se han congelado las subidas prácticamente al cero, salvo para las pensiones mínimas y algún caso más. Los sindicatos tienen claro lo que se conseguirá con esta reforma. Extiende a los pensionistas el empobrecimiento generalizado que ya ha impuesto al conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país. La ministra de Empleo, siempre optimista, habla de jubilaciones tranquilas. Debemos innovar para ser competitivos, para garantizar un mejor futuro para nuestros jóvenes y una jubilación también, ¿por qué no?, más tranquila para nuestros mayores. Un mensaje que no ha logrado calar en la gente de la calle. Me va a quedar una nada. Sí tenemos miedo, sí. Pues está con nosotros precisamente para hablar de las pensiones, para aclararnos dudas, un profesor universitario de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La clave aquí está en el dinero que van a perder los jubilados. Está contabilizado, además de esa cifra de 33.000 millones de euros, ¿sabemos cuánto van a perder nuestros jubilados? Mire, yo le puedo hacer un cálculo de lo que van a perder de poder adquisitivo los 5 próximos años. Les van a subir el 0,25, porque Rajoy lo prometió. No bajaré las pensiones, por lo tanto, las subiré prácticamente un pelín, ese 0,25. Y si consideramos que la inflación media en España desde la llegada del euro es un poquito más del 3%, calcule, un 3% cada año durante 5 años, todo conjunto, en 5 años han perdido más del 15% del poder de compra. No es la primera jugada que le hace el PP a los pensionistas. Un momentito, porque me acaba de 2011. avanzar, antes de seguir, me acaba de avanzar un plan de 5 años, pero es que este plan no es de 5 años, este plan es al menos para 10 años, para una década, con lo cual quiere decir que si en 5 años perdemos el 15, en 10 perdemos el 30 de poder adquisitivo. Es que yo le he contado la parte buena de la película, la parte mala no se le he contado. No me parecía la buena, perdone. Es que
La parte mala es que aquellas personas que ahora tengan 45 o 50 años, rápidamente ya se pueden hacer un plan de pensiones, rápidamente pueden intentar tener una fuente alternativa de ingresos en la vejez, porque las pensiones que vamos a cobrar una generación, la generación de los que tenemos 50 años, van a ser bastante inferiores a la actual. Por una sencilla razón, el sistema de pensiones de la Seguridad Social no se aguanta. Este año, el 2013, tienen previsto que haya 14.700 millones de euros de déficit. Yo creo que incluso serán más. Al año siguiente, el 2014, 11.000 millones. El 2015, 6.300 millones. Y lo que le pide Europa no es que vayan bajando poquito a poquito el poder adquisitivo. Europa le dice, oye Mariano, no puede ser que del déficit público que te doy, el 6,5%, te gastes 1,4% en populismo. Los jubilados también han de perder una parte de su salario, los que cobran más. Y Mariano no lo quiere hacer porque cree que esto le quitará votos. Y está haciendo una posición populista. No descarte que después de las elecciones, si son en 2015 finales, una de las primeras medidas no sea que suban menos que la inflación, sino que una bajada de verdad. Porque la situación es muy fácil. Cada vez hay más jubilados y cobran comparativamente más. Y cada vez hay menos gente trabajando. El superávit de la Seguridad Social del 2007, que era de más de 10.000 millones de euros, eso usted y yo en esta década no lo veremos. Continuaremos viendo un gran déficit. Gonzalo. ¿Qué se hace cuando una empresa tiene agujeros? Pues intentar reducir gastos. ¿Qué es reducir gastos? Reducir pensiones. Por lo que entiendo entonces, por lo que ha explicado, muy bien explicado, esto es solamente un parche. Parte de un programa electoral, pero no es una solución ni a medio ni a corto plazo para las arcas de la Seguridad Social ni para las pensiones. ¿Qué va? Es un parche mal puesto. Mariano Rajoy ahora está entusiasmado, cree que hay recuperación económica, que tiene posibilidades de ganar las elecciones, y el PP tiene un San Benito. Un San Benito que le puso el PSOE en las elecciones de 1996. La derecha baja las pensiones, y él cree que si baja las pensiones no va a poder ganar las elecciones. Por lo tanto, dice, yo voy a coger y en lugar de hacer una reforma estructural, esa que me pide Europa, esa que le pedimos todos los economistas, no. Hago un parche, engaño a la población, le cuento mentirijillas. Como antes le decía, 2012, he subido las pensiones, las he subido un 1%. No es verdad, porque subió las pensiones un 1%, pero los impuestos un 3%. Por lo tanto, bajaron un 2%. Gonzalo, le pido brevemente una última pregunta. Hemos conocido esta tarde una noticia importante. Rodrigo Rato ficha por el Banco de Santander. ¿Le parece una buena noticia? Mire, pagar favores prestados. ¿Usted se cree que Luis de Guindos era el alma mater de Lehman Brothers? No, abría puertas. Entonces, en este caso, Rodrigo Rato lo que va a hacer es abrirle puertas al Santander en determinados países, porque el Santander tiene que hacer, como otros bancos, un replanteamiento de su actividad. Piense que Latinoamérica, especialmente Brasil, tiene muy mala pinta y va a tener que salir, yo se lo recomiendo al Santander, corriendo, porque si no puede tener más de uno y de dos problemas. Por lo tanto, Rodrigo Rato le puede ayudar mucho en abrir puertas en otros países. Puertas y salir corriendo. Gonzalo Bernardos, gracias por su análisis, de verdad. Hasta otra. Bueno.